Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Radio UNAM y la Secretaría de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, a través de la Dirección General de Atención a la Salud, presenta Confesiones y Confusiones, un espacio de salud para los jóvenes. Así que vamos cediendo los micrófonos directamente con ellos para ver de qué se trata la tarde de hoy. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí en Confesiones y Confusiones, un programa en vivo en el 860 de Radio UNAM, amplitud modulada. Con este gusto de poder presentar un programa muy interesante, muy importante, muy trascendente, no solo para la comunidad nacional o universitaria, sino a nivel mundial. De ahí la importancia de un tema relevante. Les aseguro a todo el auditorio que seguramente, si no padecen quienes escuchan un padecimiento, seguramente quien les acompaña ahí junto hay alguien que tenga este padecimiento con toda seguridad. Y aquellos que digan que no lo tienen, pondríamos una interrogación porque quién sabe, seguramente por ahí hay algunas situaciones que deben de investigarse y el que no cree tenerlo no necesariamente no lo tiene. Bueno, para evitar más confusiones, vayamos a las confesiones con la presentación de quienes integran este panel. En primer lugar, quien encabeza el equipo de trabajo de Confesiones y Confusiones, el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres. Muy buenas tardes, licenciado. Muchas gracias, Memo. Buenas tardes a todos. Buena tarde a quienes también nos ayudan allá en la producción del programa. Qué gusto. Y pues bien, tenemos un invitado especial. Muchas gracias por acompañarnos, al doctor Rubén Suart Alvarado. Muy buenas tardes. Doctor Guillermo, muy buenas tardes. Aquí muy contentos y además honrados de recibir una invitación nuevamente de la máxima casa de estudios a través de este hermoso programa y del compañero Cuauhtémoc, Alfredo, que también está en cabina, y a todos los radioescuchas y gente seguidora de YouTube también que pueden estar conectados. Pues va a ser una charla muy interesante el día de hoy. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, doctor Rubén Suart Alvarado. Efectivamente, todo un equipo de trabajo, inclusive quien dio la palabra inicial, el licenciado Alfredo Pineda Sánchez. En los controles técnicos, Crescencio Suárez Blancas, a quien le enviamos un saludo. En la continuidad, Juan Carlos Osornio. Toda una acción para este tema de hoy. ¿Cómo se llama? Día Mundial de la Hipertensión. El doctor Rubén Suart Alvarado es el jefe de área de detección de enfermedades crónicas y cáncer en el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Es así, doctor Rubén Suart? Es correcto, Guillermo. Estamos en la jefatura de detección de enfermedades crónicas y cáncer en el Instituto Mexicano del Seguro Social y somos los responsables de la administración de los programas organizados de tamizaje en las más de 1,500 unidades médicas familiares del primer contacto del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Rubén Suart Alvarado. Oiga, usted en este caso, ¿cuál es su labor que realiza en el Instituto Mexicano del Seguro Social? Nosotros participamos en todas las gestiones que el Instituto Mexicano del Seguro Social realiza en materia de equipamiento, recurso humano, en procesos, en toda la parte de capacitación, en temas de programas organizados de tamizaje, tanto de cánceres como de enfermedades crónicas, y el tema que nos ocupa, también estamos organizando el programa de tamizaje de hipertensión arterial a nivel nacional en el IMSS. Señala usted una palabra muy técnica, tamizaje, licenciado. Exactamente, por allí iba. ¿Qué es tamizaje? Porque cada vez lo oímos más, afortunadamente cada vez oímos más que hay acciones de tamizaje, pero para quien no esté involucrado en estas acciones o relacionado con esto, ¿qué es el tamizaje, Rubén? Una gran pregunta que creo que sí hay un cierto desconocimiento del término, incluso en el gremio médico, hablar de tamizaje para la gente que
que es muy clínica o súper especializada en alguna enfermedad, cuesta trabajo a veces entender qué es tamizaje. Tamizaje es la detección oportuna, la detección temprana de la enfermedad, es decir, identificar signos y síntomas, identificar a la enfermedad antes de que presente signos y síntomas. Cuando nosotros detectamos una enfermedad ya con signos y síntomas, ya no es detección, ya no es tamizaje. En Estados Unidos, en el argot gringo se usa la palabra screening y también en otros países como España, en habla hispana, se usa el término de cribado. También lo van a escuchar por ahí el término, ¿no? De cribado, tamizaje, detección, screening. Son sinónimos de identificar una enfermedad antes de que presente signos y síntomas. Qué interesante esto, ¿no? Pero me voy a detener un poquito en ello. Pero hace mucho tiempo que yo empecé acá en el sector, no como ustedes que están bien chavitos. El hecho del tamizaje neonatal era la gran cosa, ¿sí? Y yo creo que si alguien hubiera tenido en aquel momento la capacidad de explicarlo no es cebollazo, ¿no? Pero de explicarlo tan fácil como ahora, mucha gente no le hubiera temido al tamizaje neonatal, ¿sí? En aquellos gloriosos años en el Instituto Nacional de Pediatría, era una de las pocas instituciones que lo hacían de manera cotidiana para todos sus pacientes, sobre todo para los pequeños, para los recién nacidos y hasta menores de 6 meses. Y justamente esa era la explicación que hubiera necesitado. Pero qué bueno que ya ahora la expusiste y todo lo demás. Y ahora otra pregunta. Todo el mundo hablamos de esto, que la hipertensión, pero ¿qué es hipertensión? Porque se me subió la presión. No, pues ¿a poco eres hipertenso? No, pues a lo mejor nada más fue por un esfuerzo extraordinario o por mi falta de condición física, pero no necesariamente lo que uno puede determinar, me subió la presión, es exactamente hipertensión. Sí, la Organización Mundial de la Salud reconoce como la hipertensión como un trastorno en el cual los vasos sanguíneos comienzan a tener una tensión elevada. En sí eso es lo que ocasiona. En las arterias comienza a haber una resistencia en las paredes de los vasos sanguíneos que comienza a provocar presión en el corazón. Toda esa sangre que pasa por las arterias y llega a desembocar al corazón, comienza a ejercer una presión y esto es lo que comienza a desencadenar una serie de trastornos en varias partes del organismo, ¿no? Particularmente el riñón, el cerebro, los ojos, los pulmones. Comienza a haber un descontrol en todo el proceso circulatorio del cuerpo. Lo que llaman los órganos blancos, doctor Rubén Suárez. Así es correcto, doctor Guillermo. Los órganos blancos son muy importantes, usted sabe, por el tema de la regulación de todo el funcionamiento del cuerpo, ¿no? Y es por eso que la hipertensión arterial como enfermedad es una de las principales causas de muerte, ¿no? La hipertensión se ubica como el factor de la propia elevación de la tensión arterial es el principal factor de riesgo para morirse. Uno puede tener diabetes toda la vida, ¿no? Pero tener hipertensión descontrolada puede llevar a desenlaces fatales, incluso en personas jóvenes. Hablamos al hablar de desenlaces fatales, estamos hablando de la muerte, doctor, me está espantando, doctor Rubén Suárez. Ándale, es parte de la sensibilización, como el 17 de mayo es precisamente nosotros lo que hacemos es sensibilizar a la población mexicana, a quienes nos escuchan, para que podamos tomarnos la presión arterial por lo menos una vez al año. ¿Es lo mismo decir hipertensión que se me subió la presión? ¿Es lo mismo? ¿Sería sinónimo? Es lo mismo en sentido muy coloquial. Se me subió la presión significa
efectivamente de que tengo datos de hipertensión arterial. Tengo datos, pero tengo entendido que es una enfermedad silenciosa. ¿Sí? El principal síntoma es que es silenciosa. Resulta paradójico decirlo, pero es una enfermedad que está latente, está presente. Uno no percibe cuando las cifras tensionales están ya pasando el umbral de lo aceptado, ¿no? Es decir, usted puede ver gente caminando en las aulas, los mismos profesores decir, y tú le preguntas, oye, ¿te sientes bien? ¿Cómo te sientes? Tú padeces de presión arterial y ellos te van a decir, pues yo me siento muy bien, yo me siento muy bien, pues yo estoy sano, pero en el sentido objetivo de la salud, si uno le toma la presión a alguien en este momento, es posible que si no es conocido con presión alta, pueda salir prehipertenso, ¿no? Es decir, antes de que tenga la enfermedad, hay un umbral que nosotros podemos actuar y revertir este padecimiento. Porque cuando ya se tiene la hipertensión, sí es difícil revertirlo. En este sentido, la enfermedad la tenemos que controlar nada más. Licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, director de Normatividad y Desarrollo en la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM. Es un tema relevante. Muy relevante, Memo. La verdad es que de alguna manera, pues si no espantan, llaman la atención y nos obligan a hacer algo las cifras actuales de gente que padece presión alta, ¿sí? Y que en muchos casos no lo sabe, ¿verdad, Rubén? Así es, así es. Esto, eh, repito, es algo muy importante. Hablar de hipertensión arterial es algo más grave incluso que hablar de diabetes. Es más grave incluso que hablar de cánceres en el sentido, en el sentido del impacto que causa la enfermedad en muchos pacientes, porque si en este momento a alguien se le eleva de manera súbita las cifras de tensión arterial, es posible que pueda morir por esa causa. Hay que tomar muy en serio el tema de que me tengo que medir la presión arterial rutinariamente. Es muy importante saber que uno está bien. De lo contrario, puede estar la enfermedad de manera silenciosa en el cuerpo, ya causando daños vasculares, porque la presión arterial lo que hace es que el, el flujo sanguíneo o la corriente de sangre que pasa en las arterias comienza a pasar tan rápido que esas células que son los componentes de la sangre comienzan a golpear, por decir así, las paredes del vaso sanguíneo y son como pequeñas piedritas que van golpeando el recubrimiento interior de las arterias y esto causa lesiones, microlesiones dentro de la arteria que hace que se inflame la arteria. Y uno no se va dando cuenta hasta que ya tiene un síntoma o signo y eso ya habla de que hay daños. Es decir, estos daños que ocurren en el interior de la arteria provocan esa inflamación, se corrige la inflamación y después se cicatriza esa lesión y como ustedes saben, esa cicatriz se hace dura y el endurecimiento de la arteria provoca que la presión de la sangre sea más alta. Ya el vaso sanguíneo ya no tiene la misma flexibilidad de antes, pero eso es un daño progresivo que se va dando con mucho tiempo, el tiempo que tuvimos todos para poder identificar esta enfermedad silenciosa. De ahí la importancia, y quiero ser reiterativo en lo que nos ha estado indicando el doctor Suárez, de llevar a cabo cuando menos una medición al mes y que si hay alguna cifra que esté limítrofe o incluso por arriba, pues acudamos rápidamente con el médico, un médico general, el médico familiar, en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, está totalmente capacitado para empezar a darnos las indicaciones correspondientes para ello. Leía por ahí, Rubén, en un informe del instituto,
que aproximadamente el 30% de la población hoy día en México puede puede estar ya padeciendo la enfermedad, y reitero, muchos de ellos sin darse cuenta, y desafortunadamente algunos lo notarán el día que les haga una crisis mayúscula. Así es. Y en términos muy sencillos, 1 de cada 4 hombres vamos a tener hipertensión y 1 de cada 5 mujeres la va a tener. No sé si esa cifra les parezca importante, pero es muy, muy sencilla entenderla. Y eso habla precisamente de esa cantidad o porcentaje que representa de cada 100, ¿no? Claro. En términos muy sencillos, ¿no? Es decir, la prevalencia de hipertensión es muy alta, en efecto, al igual que la diabetes, al igual que la obesidad, son cifras muy importantes que van todas de la mano, porque una de las causas más importantes de la hipertensión arterial es el sobrepeso y la obesidad. Entonces, se estima que en México alrededor de unos 16 o 18 casos por cada 100,000 habitantes. Eso es más o menos la cifra que maneja el instituto, es lo que nosotros estamos, en salud, perdón, es lo que estamos identificando como la carga de la enfermedad, ¿no? Y sí, en efecto, es una enfermedad que va aumentando porque las prevalencias de obesidad, de sobrepeso, también van aumentando año con año, y sobre todo se han presentado en poblaciones más jóvenes, ¿no? ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Perdón, Memo. No, adelante. Hablaba ahorita el doctor Suárez de uno de los factores que puede ser sobrepeso u obesidad. Pero ¿qué otros factores existen que todos debemos conocer e indagar para que pues estemos conscientes de cuál puede ser casi nuestra herencia de nacimiento para en algún momento llegar a cursar con esta enfermedad, pero también para estar conscientes y entonces empezar a hacer algo y evitar que se presente o desfasar que aparezca todo el tiempo que sea posible. Así es. La hipertensión arterial puede verse por sí misma como enfermedad o como factor de riesgo. Eso es importante. Exacto. Que conozcan. Porque la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para que se presenten enfermedades cardiovasculares, ¿no? Como es problema de incluso hasta de infarto, ¿no? O problemas también de vasculares cerebrales, o problemas en los ojos, ¿no? En órganos blancos, como decía Guillermo. Ahora, si lo vemos como propiamente como enfermedad, también tiene sus propios factores de riesgo. Y hay factores de riesgo que no son modificables, y hay otros que los podemos modificar. Los no modificables, pues eso está, como tú lo dices, pues el antecedente heredofamiliar, ¿no? Si mi mamá y mi papá tienen antecedentes patológicos o de esa enfermedad, pues yo voy a tener hasta 3 veces más riesgo de presentar hipertensión arterial que una población que no lo tiene. También podemos saber que es el propio género, ¿no? Si soy hombre, tengo más factor de riesgo de presentar hipertensión arterial que una mujer. Ya dije la cifra, 1 de 4 y 1 de 5, ¿no? El otro punto importante es la edad. La edad no la podemos cambiar. A medida que aumenta la edad, pues ojalá, ¿no? Que pudiéramos ahí revertirla, pero y hacer una terapia antienvejecimiento, pero no existe en este momento, ¿no? Entonces, a medida que aumenta la edad, aumenta el riesgo de hipertensión arterial. Es muy importante, ¿no? A medida que si somos lactantes, somos población pediátrica, y la presión arterial va aumentando conforme va aumentando la edad. Pero estos son los factores que no nos podemos modificar, ¿no? Pero hay algunos que sí podemos trabajar en ellos, y explica hasta el 80% de que se presente la hipertensión arterial. En esto es, pues, estos estilos de vida, el consumo de tabaco y alcohol, incluso de estupefacientes, la dieta no saludable, el propio estrés. Todo esto sí lo podemos modificar. Eso ya es corresponsabilidad, ¿no? Y hago un llamado a la población estudiantil, a la población de la Universidad Nacional Autónoma de México, y a todos los que nos estén escuchando, por eso un joven, muy joven, porque en ustedes está realmente revertir
el padecimiento, en este caso de revertir la hipertensión arterial. Si nosotros le pegamos a un estilo de vida saludable, no consumimos drogas, no consumimos alcohol, tabaco, mantenemos una vida con un estilo saludable, pues vamos a revertir la obesidad, el sobrepeso. Con esto le pegamos a la hipertensión y a la diabetes mellitus. Y ojo, si le pegamos al sobrepeso y la obesidad con estos factores que son modificables, también le pegamos a las enfermedades oncológicas que se pueden presentar más adelante cuando tengamos 40, 50, 60 años y puedan presentarse otras enfermedades crónicas no transmisibles. Las edades. Ha mencionado edades. ¿Por qué se está presentando esta enfermedad a edades más tempranas, doctor? Doctor Rubén Suart Alvarado. Esa es una pregunta muy buena. Se está presentando, una de las últimas publicaciones que han salido y que han tratado de demostrar por qué la hipertensión arterial ha aumentado en los últimos años, en los últimos 10 años, 5 puntos porcentuales alrededor, y a medida que aumenta la edad, los puntos porcentuales son más altos, es decir, hay más casos. Está asociado con sobrepeso y obesidad en población joven. Esta población representa alrededor de si nosotros estimamos casos o carga de obesidad, de sobrepeso en población joven, es decir, menos de 19 años, población inclusive infantil, estamos hablando de que hasta un 25% de esa población tiene obesidad ya. O sea, estamos hablando de que cada 100, 25 tienen obesidad, ¿eh? Y eso sí es un problema importantísimo. De hecho, se ha concebido la obesidad y el sobrepeso como una epidemia mundial. En México es un problema muy grave el sobrepeso y la obesidad, y es totalmente modificable, porque se puede ver, repito, como una enfermedad, pero también como un factor de riesgo. Para la hipertensión es un factor de riesgo. Un factor de riesgo importante, ¿no? Y sobre todo que en esta población el avance de las tecnologías, de la parte digital, ha permitido que la población muy joven esté más tiempo en los equipos de cómputo, tal vez más tiempo condicionado por el uso de pantallas, permanecer más tiempo viendo televisión. Esto ha permitido que la población infantil sea menos activa y tengan una vida más sedentaria, ¿no? Es lo que se ha buscado, incidir en todos los sistemas de salud a nivel internacional, insistir, persistir en los estilos de vida saludable de la población infantil, que también algo que está muy ligado con eso, con el sedentarismo, es la mala alimentación, la calidad de la alimentación. Si yo permanezco más tiempo en pantalla, si yo permanezco más tiempo jugando videojuegos, ¿no? Y no hago actividad física, esto condiciona que me asocie la comida chatarra, ¿no? Es decir, compre frituras, alimentos industrializados, bebidas azucaradas, bebidas con múltiples etiquetas negras que ustedes las pueden identificar como productos nocivos para la salud. No consuman esos productos. Son productos que dañan, atentan a nuestra salud. Ustedes pueden identificar esas etiquetas negras, y mientras más etiquetas negras tengan, es más perjudicial. Entonces, la población infantil, ¿por qué se está enfermando más de obesidad y sobrepeso, y que representa un riesgo muy alto para hipertensión arterial? Por el tiempo que se permanece en pantalla, por el tiempo en que se permanece viendo TV, por el tiempo que se permanece jugando videojuegos, y que me propicia una vida sedentaria. Y esto afecta incluso el desarrollo físico de nuestras juventudes y va incidiendo, obviamente, en todo lo demás, en toda la cuestión de lo que nosotros esperábamos como el desarrollo integral del individuo. No, sí, en efecto, o sea, hay cosas que incluso tienen que ver con algo que le llaman en la parte pedagógica, estudiantil, que lo que se vive en el ambiente familiar es muy importante, Cuauhtémoc. Los niños o la población joven adolescente
son el reflejo de los padres en muchos comportamientos a la parte conductual. Si nuestros padres vemos que existe obesidad, si nuestros padres vemos que consumen alcohol, que se consumen bebidas azucaradas, que no hacen actividad física, los hijos o el núcleo familiar opta por este tipo de comportamientos. Es muy Sí, son los importante. modelos familiares. Así los modelos familiares es sumamente importante. Si yo hago el compromiso como papá y mamá, o mis tutores, o con quien yo conviva, tengo una vida saludable, procuro llevar un régimen de actividad física diaria, pues ellos también lo van a hacer. Lo hacen por imitación. Bien, creo que vamos a un corte, ¿verdad, Alfredo? Sí, vamos a cortar tantito, vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos aquí con ustedes a Confesiones y Confusiones con el tema del día de hoy en relación al Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Regresamos. Confusiones y confusiones. Confusiones y confusiones.